Porque tal vez me debía haber quedado en la gráfica. Yo lo que sé hacer y lo que aprendí a hacer es escribir. Soy de la época en que cuando uno entraba a un diario a hacer periodismo, periodismo era esencialmente gráfico, lo fue durante cientos de años, podemos decir. Entonces, la primera cosa que me dijeron es, ¿sabés escribir, pibe, no? Yo venía de tribunales, con lo cual tenía una forma de escribir muy estructurada, con mucho cliché, y específica, o sea, conocía el lenguaje técnico, un lenguaje técnico. Y acá había que hablarle a todo tipo de público, a todo tipo de público. Pero lo primero que me dijeron fue eso, el periodista tiene que saber escribir. No tiene que saber hablar, atención, estoy hablando de principios de los 80. No tiene que saber hablar, no tiene que saber actuar, no tiene que saber nada. Tiene que, con su pluma, atrapar a la gente, atrapar al público, al lector. Porque este es un trabajo intelectual. Tanto vos que escribís como aquel que lee hacen un trabajo intelectual y se comunican. Yo ya era un gallo viejo, tenía 32 años. Ya tenía una vida hecha. Claro. Que era hora de deshacer. Que era hora de deshacer. Sí, alguien me dijo que, alguien me dijo que yo, en realidad tuve dos vidas. Una hasta ese momento, donde me fue todo mal. Sí, me fue todo mal. No quiero aburrir con algunos detalles, pero lo que emprendía no iba en muchos aspectos, no solamente en el profesional. Y después tuve un renacer, que fue a partir del periodismo. El periodismo como que me dio vida, me dio posibilidades y me permitió sacar algunas cosas que tenía, que ni yo sabía que las tenía. A mí me pareció siempre que al público, a la gente, le gusta que le cuenten historias. Si yo no digo la fecha, la historia es buena, siempre va a ser buena. Entonces las historias son buenas, no importa la época. Y entonces, claro, hay recursos en la tele y entonces digo, ¿cómo hago yo para contar una historia del 1800 o del 1700? De hecho, conté una historia de hace 5000 años, sin que la gente se me escape. A mí me tiene que gustar la historia, no me importa la época. Voy a tratar de que el público se meta en la historia y se meta en esa época. Porque en definitiva las historias humanas son casi siempre las mismas. La abuela. Yo digo dos cosas. Primero, no se me ocurrió de ninguna manera original de contar el crimen o el fusilamiento. Sí, es un crimen. Sí. En realidad fue un crimen porque fue decidido por una persona con la suma de poder público. No le gustó determinada forma de vivir la vida y ahí hay que meterse en la época. Porque esa manera de vivir la vida no era la aceptada. Pero bueno, para llegar al fusilamiento. Bueno, en definitiva, no le encontraba la vuelta. Sí, pude haberle encontrado la vuelta. De última, si la pensaba un poco más, le entraba por algún lugar para presentarle al público algo que en principio no supiera de qué se tratara hasta que se diera cuenta que estaba hablando de Camila. Bueno, pero al final de cuentas lo hice pero después de un largo recorrido que tiene que ver con su abuela, porque la había conocido, en verdad, había conocido detalles de la vida de Ana Perichón cuando escribí El escape de Bereford, en el libro anterior, en Crímenes Sorprendentes de la Historia Argentina 2. Cuando comencé con este libro, indagué más, busqué más documentos sobre la Perichona y me encontré con que tuvo una vida de novela, de película. Me atrapó su personalidad también y el hecho de que estuvo a la vanguardia en muchos aspectos que hoy se dirían feministas. Y fue la amante de Liniers. Fue la amante de Liniers. ¿Cómo cierro la vida de Perichona? Se murió a los 72 años y se terminó. Y ahí entró Camila. En realidad Camila entra como un recuadro. Porque es un recuadro. Está mencionada en la historia, sí.
Hay un final, no sé, tanto se me ocurrió hablar del tema de la descendencia o la herencia a través de la sangre derramada, porque a lo mejor la memoria de Ana Perichón sufrió con la sangre derramada de su nieta. La memoria, pues ella ya había muerto. Qué destino, ¿no? Pero bueno, en fin. Y tal vez haya alguna continuación. Vamos a ver, en este sentido, ¿no? De la clase alta. Vamos a verlo. Porque hay muchos aspectos que me gustaría abordar en Crímenes Sorprendentes. Ningún juez, ningún fiscal, ningún policía se iba a atrever a llamar a un periodista amigo a decirle, ¿sabes lo que pasa con la familia fulana de tal o qué está pasando? No, nunca. Porque los jueces y los fiscales eran de esa clase. Los resortes del Estado y el Poder Judicial es uno de ellos, estaban en manos de la clase poderosa. No estaba el hijo de verdulero, no estaba el hijo de carpintero, no estaba Abraham Lincoln, por ejemplo, que era el hijo de carpintero, si mal no recuerdo. No había aquí. Incluso la violencia de género, incluso el abuso sexual en la familia. Hay, en Argentina, y yo me acuerdo cuando estaba en Clarín que recibí 2 telegramas de provincias diferentes, de familias obviamente distintas, pero de clase alta. De una mujer y de un hombre, que me contaban en el telegramas extensos, sus sufrimientos a propósito de agresiones, en un caso sexual, en otro caso de maltrato muy violento, sufridos por un padre. En ambos casos eran los padres, que eran figuras conocidas en sus provincias e intocables. Y me decían, ¿qué puedo hacer? No los pudo ayudar. Después de todo, uno es periodista, ¿no?